Centro de adoración. Más de alguna vez nos hemos preguntado cómo fue el inicio de esta obra, cómo fue que esta iglesia comenzó. A continuación, el recuento de la historia. Y con nosotros la pastora Lea Álvarez para contarnos cómo fueron los inicios de la iglesia Centro de Adoración. ¿Cómo y cuándo aceptaron ustedes al Señor? Recuerdo en los años 85, 86 por ahí, llegamos a Los Ángeles, California, y en una campaña evangelística nos invitaron a una iglesia y allí el Señor tocó nuestro corazón y nos aceptó como hijos de Dios, y nosotros le aceptamos a Él, y desde entonces venimos nosotros en los caminos del Señor. ¿Cómo fueron los inicios de la iglesia y del pastorado, pastora? Recuerdo que veníamos entrando desde donde dice la frontera a Oklahoma. Recuerdo que mi esposo dijo que sentía algo en su corazón, la convicción del llamado que Dios le había hecho como pastor. Y luego viajamos en carro hasta Norman, y las familias nos recibieron, y en el mismo convivio de la alegría que nosotros llegamos a visitarlos, tocamos el tema de cuántas iglesias había hispanas en Norman, porque mi esposo sintió desde entonces el llamado para pastorear acá en Norman, Oklahoma. Pues la verdad que simplemente había gozo en mi corazón para trabajar para la obra del Señor, porque siempre, desde los inicios, en los años 85, como les dije, 86, nosotros cuando iniciamos en el Evangelio, el Señor nos dio la oportunidad de trabajar en células, ganando almas para Cristo. Y también en Oklahoma, así fue como empezamos nosotros. Iniciamos a trabajar en una iglesia en Oklahoma City, ganando almas para el Señor, por medio de las células. Recuerdo que eran 10 células, y el pastor hizo como el promedio en un año. Él dijo que solo la célula de Norman había quedado fija y que era necesario que la célula siguiera. Y fue ahí donde nosotros iniciamos en nuestro apartamento, pero luego una hermana que se añadió con nosotros dijo que había una iglesia en Norman donde posiblemente nos daba un lugar porque la célula estaba creciendo muy rápido. Y ahí fue donde recuerdo que llegamos donde el pastor John Gifford, y gloria al Señor por pastores como él, como el pastor presente también, el pastor John Walker, que para el Señor no hay casualidades, pero los dos se llaman John, con el que iniciamos y con el que todavía continuamos ahora congregándonos. Pastora, ¿considera que ahí fue cuando el Señor cumplió la palabra profética que les habían dado en California de que ustedes iban a ser pastores? Pues la verdad que las familias que recuerdo que iniciaron, la primera alma que el Señor nos dio para honra y gloria del Señor es nuestra queridísima amiga y hermana en Cristo, Candelaria Aguilar, cariñosamente llamada hermana Kendi. Ella fue la primera alma que el Señor dio para este centro de adoración. Y luego la familia Suchite, la familia Monterroso, recuerdo la familia Saúl y Henry, y así sucesivamente, muchas familias. Tengo entendido que estuvieron localizados en diferentes lugares. Nosotros iniciamos en nuestro apartamento 1918 Fillmore Avenue en Norman, porque ahí vivíamos, pero luego habían más familias, y llegó a nuestro hogar una hermana en Cristo, Rosita, del Perú, y ella nos llevó a una iglesia, Asamblea de Dios en inglés, Assembly of God, y el pastor John Gifford dice que tenía 20 años orando porque un grupo hispano se levantara en Norman y creciera junto con ellos. Él tenía lugar, tenía una casa que una familia le había donado a la congregación de ellos, americanos, pero a veces llegaba una o dos personas hispanas
y él deseaba en su corazón. Y el día que lo conocimos, recuerdo sus lágrimas del pastor John Gifford y sus líderes. Él los reunió y dijo: gloria a Dios, porque tenemos 20 años. Y abrazó a mi esposo, lloró con él y dijo: empiecen aquí la célula, porque si ustedes ya no caben en su apartamento, Dios está contestando a mi corazón. Y a muchos de mis líderes aquí que están presentes saben de que nosotros queríamos tener un grupo hispano para ayudarles. No van a pagar ningún centavo, pueden estar el tiempo que quieran y pueden usar las instalaciones de nuestra casita. Así se llamaba esa casita donde iniciamos la célula después de nuestro hogar, Casa de Poder. De ahí continuaron, tengo entendido que en la Porter. Yo recuerdo cuando yo vine de vacaciones y pregunté por una iglesia hispana, ahí me llevaron. Ahí estuvimos congregados en Assembly of God, como les dije anteriormente. Mas el pastor John Gifford nos dio su bendición y les dimos las gracias y salimos con las ganas de seguir sirviéndole al Señor, pero allí ya se nos hacía muy difícil el congregarnos porque simplemente fuimos célula por un año. Ya antes de cumplirse el año, los hermanos ya pedían escuela dominical porque empezaron a llegar familias con niños. Y entonces ya no había dónde tener a los niños. Y recuerdo que en ese tiempo, en esa casita, había un cuarto. Buscamos un lugar apropiado y el Señor nos abrió las puertas en el 600 North Porter, en Norman. Y fuimos allí. Recuerdo que simplemente rentamos un local, porque ahí era un edificio. Es un edificio de varios locales. Rentamos el primero, pero en los pocos días nosotros tuvimos que rentar el segundo lugar. Y el tercero, casi acaparamos tres locales en uno, porque nos tuvimos que extender, porque las almas seguían llegando, las familias visitando, el Señor sanando, el Señor seguía llevando familias nuevas. Como recuerdo en esos inicios en la 600 North Porter, de las primeras familias que recuerdo es la familia Rodas. Así hay muchas familias, la familia Marroquín, Gertrudis y Silvia, la familia Archila. Y recuerdo a Nelson Godoy y su familia, a la familia Monterosi y así sucesivamente. Creo que en cada lugar donde han estado, hermana, tendrán buenos y bellos recuerdos de los milagros que hacía el Señor y que sigue haciendo. Amén. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y lo estamos viendo cada día. Y cada vez es más su poder sobre nosotros. Y la misericordia de Dios es tan infinita que sigue ganando las almas para el Señor. Y recuerdo como la familia del hermano Reyes, que el Señor lo tenga en gloria, pues fue un gran siervo de Dios, que el Señor lo puso a trabajar con nosotros allí como líder fuerte, pero ya está descansando con el Señor. Nuestra hermana Chagüita también recuerdo con toda su familia. Ella también es una de los recuerdos que tenemos inolvidables, porque también ya está en la presencia del Señor y así algunos otros. Así también vemos que tuvieron que extender las estacas y se movieron a un lugar mucho más grande porque ya no cabían en ese local. El tiempo llegó y nos tuvimos que mover hacia el 2380 Industrial Boulevard, en Rock Creek, acá en Norman siempre, y ahí pues era una bodega, pero nosotros con todos los hermanos ahí construimos adentro cuartos, oficina, transformamos ese lugar que antes era un taller, lo convertimos en una iglesia, y ahí el poder de Dios seguía moviéndose. El Señor trajo evangelistas como el hermano Héctor de la Cruz, y asimismo otros evangelistas, pastores, cantantes, pasaron por esos lugares, la hermana Nena Leal y su familia, y siempre el Señor bendiciéndonos con almas nuevas para Cristo. Gloria sea al Señor. Como nos damos cuenta, desde el inicio de la iglesia Centro de Adoración hasta el día de hoy, la obra ha tenido una visión, y la visión ha sido ganar, consolidar, discipular y enviar. Los frutos también primero fueron nuestros hijos.
el Señor permitió que Karen y Freddy, que vivían en Guatemala en el año 89, llegaron acá y ellos aceptaron al Señor. El Señor los bautizó también, y así como Freddy era un niño apenas, él inició el ministerio del llamado de Dios en el grupo de alabanza, tocando la batería, apenas un niño de 8 años, y Karen cantando en el coro para honra y gloria de Dios, y así otros jóvenes. Y así con el tiempo hemos visto que la mano de Dios siempre ha estado con los pastores. Incluso hace unos pocos meses el pastor fue ungido como apóstol. Gloria a Dios, porque pocos días después de que el pastor fue ungido, la palabra fue cumplida. Estamos dando cobertura a una iglesia también. No solamente somos centro de adoración aquí en Moore, Oklahoma, sino que ya tenemos nuestra propia hija. Allá en el City tenemos otra iglesia, hija, y el Señor nos ha unido con ellos y estamos dándole cobertura y nos estamos gozando porque estamos extendiendo la visión. Y a toda la congregación Centro de Oración que está presente este día, quiero decirles que muchas gracias por el aprecio, el amor que nos tienen y también por su afecto que le tienen a nuestros hijos. Para nosotros es muy importante que la familia esté unida, porque así le demostramos al enemigo que a nosotros nadie nos va a parar. La puerta que Dios abre, querido amigo y querido hermano, nadie la va a cerrar. Y la puerta que también Dios le cierra a Satanás, también nos da cobertura a nosotros para seguir hacia adelante, porque nada ni nadie va a parar. La obra que Dios empieza, Dios la termina. Y nosotros vamos hacia arriba, vamos hacia adelante, vamos de victoria a victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. Todos unidos, amados hermanos y amigos que están en este día. Siéntase privilegiado de parte de Dios de ser parte del centro de adoración. Dios le bendiga.